Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Les habla Mario Chese desde Lima, Perú. Y en este video quiero hacer nuevamente otra crítica constructiva y a la vez destructiva para la Watchtower, y que tiene que ver con un tema que me parece que es bastante importante, como también es un tema serio, ¿no? Como es el reino de Cristo. Y aquí en la atalaya del año 2 del mes 2 del año 2024, repito, la atalaya del mes 2 del año 2024, página 4 y párrafo 9, la Watchtower dice lo siguiente: ¿cómo se llama la época en la que vivimos? Normalmente la llamamos los últimos días de este sistema malvado. Segunda de Timoteo 3:1. Aunque quisiera agregar algo de que eh, también estos últimos días eh, o los postreros días se encuentran en Hebreos 1:2, que dice que en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Eso lo dice el apóstol Pablo, por lo que podemos concluir que estos últimos días pues vienen corriendo hace casi 2000 años. Bueno, eso es otro tema. Dice la Watchtower, pero la Biblia muestra que en el mismo momento comenzó otro periodo de tiempo más largo y más importante. Se llama los tiempos de la restauración de todas las cosas, son Hechos 3:21. Pero lo que la Watchtower no dice es que el cielo retiene a Jesús, lo tiene retenido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, por si acaso, Jesús tiene que ser soltado del cielo y venir para efectuar la restauración de todas las cosas. Esto es importante destacarlo y señalarlo. Y luego la Watchtower dice: empezó en 1914 esta restauración de todas las cosas. Pero lo curioso del caso es que Jesús está en el cielo en este caso, y ha empezado a restaurar todas las cosas del año 14 desde el mismo cielo, que es donde él se encuentra según pues la Watchtower, y de hecho se encuentra allá. Pero lo curioso es que Hechos 3, donde se está citando este texto, el versículo 21, también se nos dice que este tiempo de la restauración de todas las cosas debe ocurrir solo si es que Jesús regresa a la tierra y no si se queda en el cielo. Ese es otro segundo punto. Dice: empezó esta restauración en el año 1914 y terminará cuando la humanidad alcance la perfección y la tierra se convierta en un paraíso bajo el reino mesiánico. ¿Y qué cosas restauró Jehová en 1914? Dice: Jesús empezó a reinar en el cielo y por tanto Jehová volvió a tener un gobernante que lo representaba, un heredero. Y este es el punto que yo quiero subrayar acá, estimados amigos, que la Watchtower dice que a partir de 1914, y esto es importante que lo digamos, Jesús, Dios tuvo, desde el año 1914, volvió a tener un gobernante que lo representaba, un heredero del fiel rey David. Esto lo quiero yo subrayar. Dice que empezó a tener un heredero del fiel rey David. Y esto realmente es muy importante, porque la Watchtower eh, se equivoca, eh, falla en entender este asunto, porque lo que está diciendo es que desde el año 1914, el supuesto Jesucristo que está en el cielo, su hijo, ¿no? Empezó, pues el año 14 empezó a gobernar, ¿no? Para restaurar todas las cosas, y por primera vez pues volvió a tener un gobernante. O sea, Dios tuvo un gobernante que lo representaba, un heredero del fiel rey David, un heredero. Muy bien, un heredero del fiel David. Pero eso no fue todo, dice. Poco después, la adoración pura por fin comenzó a restaurarse,
Isaías 2, 2 al 4, Ezequiel 11, 17 al 20. Ahora bien, volverá a contaminarse. Vean ustedes cómo la Watchtower nos deja perplejos, diciendo que poco después, ¿no es cierto?, del año 1914, la adoración pura por fin comenzó a ser restaurada. Poco después del año 14, esto fue en 1919, cuando elige a su esclavo, en fin, todas esas cosas. Fiel y discreto en el año 1919 para dar alimento a su debido tiempo. Pero lo curioso del caso es, ¿y qué hacemos con Russell, que murió en 1916? ¿No es cierto? 1916. Y toda su enseñanza, que empezó pues en 1879, con todos sus libros. Es que sus obras no fueron eh, enseñanzas que restauraban la adoración verdadera y restauraba también la verdad, ¿no es cierto? No solo la adoración pura, sino que también con Russell debió también empezar esa adoración pura desde que empezó su movimiento. Pero parece ser que esto recién se cuenta del año 19, la adoración pura. Quiere decir que eh, Russell no estuvo dentro de la adoración pura porque murió en el año 1916 y poco después, en el año 14, o sea, en 1919, se estableció, se produjo la adoración pura por fin. Por fin fue restaurada la adoración pura. Ya, pero no con Russell, sino en la época ya de Rutherford. ¿Qué les parece? Queda excluido ahí el señor Russell. Pero ¿cuál es el punto acá que quiero tocar? Que me parece más importante, lo más importante de todo. Dice que en el año 1914, por fin, Dios volvió a tener un gobernante que lo representaba, un heredero del fiel rey David. Muy bien, dice de que por fin tuvo el Señor, nuestro Dios, una persona que lo representara, un rey, ¿no es cierto?, el descendiente del fiel rey David, el Señor Jesucristo. Pero acá hay un problema que se presenta, estimados amigos. Eh, Quiero que ustedes entiendan esto, porque si no lo entienden bien, pues simplemente estarán perdidos en una enseñanza falsa. Y es que aquí leemos nosotros en la revista de Atalaya del 15 de mayo del año 2009, en la página 21 y párrafo 2 dice lo siguiente, y usted puede cotejar lo que estoy citando. 15 de mayo del año 2009, página 21, párrafo 2. Dice así la Watchtower. En el último libro de la Biblia, el apóstol Juan menciona una batalla en la que Miguel, Jesús, en su posición de arcángel, o como arcángel, derrota al diablo y sus demonios y los expulsa del cielo. Estas criaturas espirituales gozan de libre albedrío, tienen personalidad propia y manifiestan cualidades como las de su Padre. Están muy bien organizadas y desempeñan importantes funciones en la organización de Dios. Primero está el arcángel Miguel, nombre que recibe Jesús en el cielo. O sea, en el cielo, ya no hay en sí Jesús como hombre, sino Miguel. Existe Miguel. Ya Miguel es el Jesús de la tierra que estuvo acá. En el cielo es el arcángel Miguel. Muy bien, ese es el punto que hay que resaltar, que en el cielo ahora está el arcángel Miguel, ¿no? Y que es el Jesús que vino acá a la tierra. Pero ¿qué es lo que qué es lo que encontramos también en la Atalaya del 1-9 del 11, páginas 8 al 9? Dice, el misterio de Cristo en la tierra firmó la sentencia de muerte del diablo y sus demonios. Cuando los discípulos de Jesús le contaron cómo había expulsado demonios, él respondió, contemplaba yo a Satanás ya caído como un relámpago del cielo. Con estas palabras Jesús expresó la alegría que sentiría cuando ya de vuelta en el cielo, como Miguel el Arcángel, venciera de una vez por todas al gobernante de este mundo.
Entonces vean ustedes que Jesús en la tierra, ah, dice de acá la Watchtower, de regreso al cielo, se convertiría como el arcángel Miguel. Pues claramente lo está diciendo con esas palabras. Jesús expresó la alegría que sentiría cuando ya de vuelta en el cielo como Miguel, el arcángel. O sea, Jesús en la tierra regresa al cielo, pero regresa como el arcángel Miguel. Dicho esto, estimados amigos, que es muy importante, tenemos que para la Watchtower, este arcángel Miguel, que está en el cielo, dejó de ser Jesús el hombre, se convirtió en un espíritu, como bien lo dicen ellos, también en Atalaya del 12:20, en la página 11, párrafo 11, dice que cuando Jesús estuvo en la tierra tuvo un cuerpo físico, pero que al resucitar se convirtió en un espíritu que da vida. Regresó ahí al cielo, dice, regresó al cielo como espíritu. ¿Cómo fue? Como el arcángel Miguel. Entonces en el cielo ya no existe el Jesús hombre, sino el arcángel Miguel. Pero por otro lado, la Watchtower dice que el año 1914, por fin Dios tuvo un gobernante que lo representaba, un heredero del rey David. Bueno, está diciendo la Watchtower que este arcángel Miguel es el heredero del fiel rey David. Una tremenda burrada y tremenda herejía, mentira, engaño, puesto que Miguel no puede tener nada que ver con el humano rey David. No tiene nada que ver un arcángel con David y no puede ser su heredero un arcángel. ¿Y por qué digo esto, estimados amigos? Es muy simple. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Vean ustedes uh, eh, lo que dice pues Romanos capítulo 1 y versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Era del linaje de David según la carne. ¿Quién? Jesucristo, linaje de David según la carne. Y en la carne, Jesucristo es hijo de David, no en el espíritu, sino en la carne. En la carne, por eso es que él no puede ser Miguel en el cielo que esté reinando, sino un heredero legítimo que tiene que mantener los propios genes de David, la propia naturaleza humana de David. Por eso dice acá, linaje de David según la carne, según la carne. Entonces la Watchtower dice, no, ya no es carne, sino que es espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser del linaje de David alguien que perdió su carne, que recibió de María, que era descendiente de David? Esta es una cosa elemental y fundamental que se entienda con la más absoluta precisión. Y en Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta, hablando del rey de, de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y aquí esto está clarísimo. Tiene que ser una descendencia en cuanto a la carne, una descendencia de David en cuanto a la carne, el que se sentaría en su trono. Y entonces nos preguntamos, estimados amigos, ¿cómo puede la Watchtower decir que Jesús dejó de ser humano para retomar su naturaleza de espíritu de arcángel, de Miguel en el cielo, como dice muy claramente eh, la atalaya que hemos mencionado, eh, eh, por ejemplo, la de 1 de septiembre del año 2011, página 89, que dice muy claramente que de regreso al cielo Cristo se convirtió nuevamente en el arcángel Miguel y ya no es un humano, sino es un espíritu angélico
es el arcángel Miguel, y como tal no puede tener nada que ver con la dinastía davídica porque no tiene carne, y en la carne se es descendiente de David, según se dice muy claramente en Romanos, que hemos leído 1:3, o en Hechos 2 y versículo 30. Entonces, estimados amigos, ¿se dan cuenta ustedes cómo la Watchtower está manejada por Satanás? Porque la religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. No se puede gobernar en el trono de David. El heredero no puede ser un arcángel. Tiene que ser un humano descendiente de su propia carne. Y eso lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo. Y no, en la Watchtower junto con Satanás dicen, no, eso no es cierto, es mentira. Es un espíritu el que tiene que gobernar y es un arcángel. Y por supuesto, pues el demonio también es un espíritu angélico. ¿Y quién mejor que uno de su propia naturaleza gobierne por encima del heredero legítimo que es el Cristo? Y esto es lo que hace el diablo, es un enemigo, es un mentiroso, ¿no? Y para eso la Watchtower es campeona, para enseñar mentiras y engañar a 8 millones de feligreses que se la creen todas sin investigarlo, todo. Y aquí es claro y es contundente que lo que enseña la Watchtower es una herejía destructora que engaña, que desvía de la gente a la gente de la verdad. Y por lo tanto debemos de denunciar esta mentira y que ustedes como parte de la sociedad Watchtower tienen que despertar y por supuesto huir de esta religión, advirtiendo también a sus hermanos de la fe del error en que han caído con esta enseñanza totalmente satánica, diabólica. Y eso lo digo muy claramente, sin tapujos, sin disimulos. Es una mentira. Repito, quien debe gobernar en el reino de Dios es uno del linaje de David según la carne. Tiene que ser el humano, el hombre, Cristo, el Hijo del Hombre, que regresa para sentarse en el trono de su Padre en Jerusalén, no en el cielo. Él tiene que abandonar el cielo, dice Hechos 3. Y llegará el momento en que Dios le diga, ya bueno, es hora que regreses para restaurar todas las cosas de que hablaron los santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre, será hasta un próximo video. Chao. Cuídense.